Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de YouTube, donde vamos a hablar con expertos profesionales que nos van a dar algunas claves muy importantes en su día a día y que nos pueden beneficiar. Hoy hablamos con Ibai Molero Otero. Bienvenida. Hola. Ella es médico, es osteópata y homeópata. También incluso hace hipnosis clínica del dolor. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector y una reputación extraordinaria. Incluso los propios médicos avalan su trabajo. Bienvenida a nuestro canal, un placer. Ibai, vamos a comenzar con las 3 claves para saber sobre ti. Y la primera de ellas es cómo te defines. Con respecto al mundo del dolor, que es en el que yo me muevo, una implicación personal, una disponibilidad y un servicio de urgencias. En todo momento estamos disponibles. ¿Qué gran beneficio existe por acudir a la consulta? Lo primero es que ven la mejoría ya desde la primera sesión, porque en el mundo del dolor la gente demanda resultados para tener esperanza y como son pacientes muchas veces que ya tienen largo recorrido, pues el primer día te lo juegas, les tienes que ayudar. Hoy vas a hacer una promoción en exclusiva que nunca antes habías hecho. No vamos a hablar de ella, pero sí confírmame que efectivamente vamos a tener una promoción Sí, muy, muy interesante. al final me explicaré que voy a abrir una tanda de un mes los viernes para hacer diagnósticos. Bueno, pues si os interesa todo lo que os cuenta Ibai y mucho más de lo que hablaremos de inmediato, atentos y atentas al canal. Hoy vamos a tener una entrevista con Ibai Molero. Ella es médico, osteópata y también homeópata. Además, llevas tratamientos de hipnosis clínica del dolor. Ibai, esto es un aprendizaje continuo en un sector en el que más bien hay gente que se especializa en cada parte del cuerpo o en cada especialidad. Tú has querido abarcar lo que es la resolución de un problema en el ser humano bastante en global. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, pues 40 años da para una trayectoria de múltiples formaciones, así que yo siempre digo que mi formación es continua. Estoy en revisión permanentemente de lo que hacemos, pero es verdad que como después de tantos años tenemos muchas herramientas introducidas al campo que nos dedicamos, que es el paciente con dolor. Con dolor, la mayoría de las veces, de carácter esquelético, de columna, de dolores de cabeza, pero también otras veces son dolores que han requerido medicaciones muy altas y igual ya habría que empezar a quitar porque se han mantenido mucho tiempo y es muy difícil porque una vez que un paciente tiene niveles altos de analgesia no puede dejarlos, tiene adicción a por ejemplo, los mórficos, hay otros medicamentos también que dan adicción. Entonces, en una parte de la evolución tuvimos que introducir el aspecto de la hipnosis clínica y de la relajación, porque descubrí que me llegaban pacientes referidos de las clínicas del dolor de Vizcaya, porque bueno, tengo un gran honor de que hay muchos compañeros médicos que me remiten casos difíciles y esto ha sido un poco el querer ayudar, ha tirado de la siguiente formación que he tenido que abordar para poder dar a la gente expectativas. Utilizas una metodología inminente, es decir, en la primera consulta
ya estableces un diagnóstico Sí. y empleas un tratamiento. Cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, digamos que hay dos tipos de pacientes, los que vienen ya con su diagnóstico y con su resonancia y con sus pruebas, y entonces el elemento diagnóstico que está firme. No siempre el diagnóstico firme es la causa del dolor, ¿eh? A veces la hernia de disco está en la lumbar 5, pero la persona te está diciendo que le duele la ingle muchísimo y el dolor de la lumbar 5 va por la pierna hasta el pie, y hay un poco de sospecha de que igual hay dos cosas, porque algunas lesiones certificadas por los hallazgos no están dando clínica. Y evidentemente le pones la terapéutica, se hace una infiltración en la lumbar 5 y no mejoran, pero aunque haya una hernia, no es la hernia la causa. Entonces, el primer grupo dentro de del tiempo de consulta es hacer un diagnóstico firme y inmediatamente pasar al tratamiento. Quiero decir que nosotros generalmente no decimos, bueno, te voy a mandar estas pruebas y ya en la próxima sesión veremos qué hacemos. No, desde el primer día empezamos con el tratamiento. Por lo tanto, las primeras sesiones son bastante más largas que las siguientes, porque si el cuadro va bien, vas a tiro hecho, de alguna manera. ¿Qué cuesta más comprender? ¿Lo que explica el propio paciente o lo que te cuenta el cuerpo? Que a veces puede ser lo mismo y a veces no. A veces es lo mismo y a veces no. Me gusta contar un caso reciente que venía con una hernia de disco y una protusión de diferentes niveles, y lo que decía, pero a mí lo que me mata el dolor es a las 4 de la tarde hasta las 8, que me da muy mala vida, y después parece que va amainando un poco y ya está. Y hasta el día siguiente. Pero es al hacer esfuerzos, al ponerse en la horizontal, que decir, le preguntas la pauta del dolor radicular y no, de 4 a 8 de la tarde. Quiero decir, esto nos debería hacernos preguntas como médicos, porque a veces los pacientes te cuentan una realidad que diverge un poco del cómo debiera ser el síntoma, y claro, muchos compañeros lo que dicen, esto no me cuentes, esto parece que no tiene que ver, y desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Por lo tanto, esas personas requerirían de un tipo de tratamiento que en concreto, bueno, pues no es que hubiera pensado hablar sobre los beneficios de la homeopatía, pero, por ejemplo, las modalidades del dolor, ese dolor que cambia cuando hace viento sur y dices, esta persona no está bien, estará pasando un mal momento, y le pones un medicamento que tiene la peculiaridad del viento sur o del horario añadido a la sesión que les haces, y te lo agradecen eternamente. Entonces, yo he llegado a esta medicina tras la evidencia clínica, no pensando de antemano, me voy a formar en esto a ver qué pasa, sino ante la necesidad de los pacientes que no resolvía. Y bueno, pues cada vez resuelves más pacientes. Ibai, tienes mucha fama en el sector porque resuelves incluso casos que otros compañeros o compañeras no han podido. ¿Alguna vez has hecho análisis de qué índice de resolución tienes en tus resultados? Pues soy poco científica. Así que el día a día me come el tiempo y esa disponibilidad de las urgencias, que a la gente no le decimos vuelva, venga dentro de 15 días, sino si tiene dolor venga hoy. Entonces, pues me ha hecho ser poco meticulosa en los datos, así que no tengo la constancia, pero lo tiene mi clientela, que es lo que tiene importancia. 40 años de experiencia lo avalan perfectamente. De hecho, eres un médico, una médica de familia. Es decir, hay gente que viene desde hace muchísimo tiempo que además te trae a su familia, a su gente, y te recomienda. Esto es importante, ¿verdad, Ibai?
Sí, yo le tengo mucho cariño a esas familias que empezaron jóvenes, pero claro, yo también peino canas, y hoy son abuelas y han venido sus hijos me han consultado en el embarazo si se le cargaba la espalda y me han consultado cuando han tenido un nieto que parece que la columna se le está torciendo y hemos empezado con el tratamiento de la escoliosis con 8 años y no con el estirón, con 12, 13, 14, que es cuando Claro, se hace la claro, radiografía. Con lo que si empiezas a tratar una escoliosis con 8 años, te encuentras con que al final no es necesario un corsé. ya, Y entonces, pues esas familias te tienen, digamos que una lealtad, se acuerdan de ti cada vez que alguien de la familia se hace un esguince. Es decir, claro. no van al hospital, directamente vienen a ver si les puedes hacer algo. Claro, claro. Importante alguien que te resuelva lo que dices, esos dolores, pues como el de la espalda, que supongo que será un habitual, el esguince, los clásicos, y luego otros, como bien dices, más extraños, más a veces incomprensibles, que incluso nuestro médico de cabecera a veces casi no nos escucha porque es extraño y no puede tratarlo, ¿no? Ahí es donde realmente tu trabajo es excepcional y donde das una solución inmediata como dices, porque además tenéis una urgencia 24 horas, 365 días al año y doy fe, porque incluso en esta época de coronavirus has estado al pie del cañón. Bien, querría decirte que para esos casos difíciles cuento con un equipo externo a mi propio equipo, Uh -huh. porque llevamos muchos años en colaboración y a veces un dolor de cuello o una aparente migraña es un cuadro de mandíbula. Y cuento con de mi absoluta confianza con dentistas a los que refiero, no solo me refieren a mí, casos con podólogos, con optometristas, con psicólogos y esta, digamos, colaboración interprofesional hace que, bueno, el paciente salga adelante y salga adelante. Entonces, a mí me gustaría, pues, un poco animar a la gente a tener esperanza y ilusión por recuperar la salud, porque muchas veces se han conformado con lo evidente, que les duele la rodilla desde hace 20 años porque ya le operaron del menisco y está esperando a ver cuándo le llega el momento de la prótesis y se conforma. No hay por qué, porque hay múltiples, digamos, abordajes, no digo que todos desde el punto de vista de la osteopatía, que sí muchos, pero como médico lo mismo hay que poner una infiltración de ácido hialurónico que drenar un derrame y se hace en consulta directamente y no tienes que esperar a que te 20 días para la fecha del trauma y otros 20 días para que después te hagan la extracción del derrame en la ¿Quieres rodilla. decir que Entonces, hay gente que se ha acostumbrado a tener el dolor como una forma de compañía, de forma permanente? Es decir, que te piensa que ya no puede sorprendería, eliminarlo. te sorprendería cuánta gente está conformada porque le han dicho un médico y pues no se puede hacer nada, ya sabe usted lo que tiene, una artrosis. Pues adelgace, o haga gimnasia, cuidado, que yo también mando a montones de personas a hacer entrenamiento deportivo, que es vital en el Siempre es mundo bueno y sano. ¿eh? Y en el mundo de la esquelético, en el mundo doblemente sano, porque a veces no se puede recuperar una rodilla sin trabajar el cuádriceps. Uh -huh. Por supuestísimo, pero la gente está, digamos que acostumbrada a que con la boca pequeña le digan pruebe a ver si nadando mejora esta espalda Ya. y sin seguimiento y sin estímulo, y eso es un poco lo que igual mi consulta, que tenemos gente de tanto tiempo que, digamos, me confía en nosotros, les vas guiando cuál es la hoja de ruta de lo que le toca hacer Claro, para que no recaiga, porque de lo que se trata es de que no recaiga. ya. ¿Hay algún tipo de dolor o enfermedad, digamos, de nuestro momento?
La carga de las preocupaciones y del mundo, pues es como que llevas un peso La espalda, permanentemente en la espalda. ya. Y es muy casi visual, pero es que eso, hay mucha gente que solo viene a... Quítame un poco, plánchame, dice una paciente mía, quítame la carga, plánchame. Claro. A otra gente es apretadora de dientes, brusista, Ah, mira, y genera tal crispación y tensión. tensión que pues en vez de tener una higiene y salud ósea hasta los 60, está en los 40 que ya no tiene cervicales. Ya. Entonces, procede un buen diagnóstico y evidentemente un caso como este directamente me pedir apoyo con un especialista en función masticatoria. Entonces, a la gente muchas veces dentro de consulta hay que hacerle también una escuela de salud. Quiere Ya. decir, echarle tiempo en explicarle para que comprenda que de su salud es suya y, bueno, una parte es de su responsabilidad, no solo del médico. Creo que el tema de la salud un poquito más lo hemos comprendido en esta etapa de confinamiento en la que sin salud no hay nada más, Ibai. Entonces, Nada. estar bien, estar a gusto, nos permite después avanzar en el camino que tengamos. Es importante un reseteo de vez en cuando. Y hay familias que vienen por años, cada 2, cada 3 meses, exactamente al reseteo, a equilibrar un poco la columna, a sentir que he crecido 2 centímetros, no es que crezcas 2 centímetros, es que te desencoges. Ya. Evidentemente hay una técnica que se llama rehabilitación postural global, que aparte de que es fantástica en época de crecimiento para las escoliosis, pues no, pues de repente me das cuenta, no es que la hagamos todos los días, pero que la gente le viene ser como un sinónimo de hacer ejercicio 3 veces por semana. Por más que les expliques que tienen que ir a un gimnasio, un entrenador personal o en algo, no va Ya. con ellos, lo de hacer Bueno, gimnasia, mejor me lo hacéis. Quiero decir que, bueno, pues saber que esa persona en concreta es así y que, bueno, hay una manera de evitar el envejecimiento óseo. Ibai, nos comentabas al principio de la entrevista que vamos a tener una promoción especial, única, porque nunca en estos 40 años has hecho promociones de este tipo y bueno, te agradecemos que nos des esa píldora de exclusividad en este canal. Cuéntanos un poquito, va a ser Bueno, durante este mes, 4 semanas, 4 ¿vale? semanas. ¿En qué consiste? Pues mira, esta técnica que os he explicado de rehabilitación postural global, digamos que como un estudio posturológico para cada persona y un estudio de elasticidad articular, porque no todo, hay gente que dice, ay, que no soy yo nada flexible de toda la vida, para ver, digamos, qué toques deberían mantener en su, digamos, higiene semanal, lo de 10 minutos, para mantener la estructura ósea de una manera más correcta. O sea, Y después, sí, sería como un chequeo al como, sí, cuerpo. un chequeo y un ejercicio selectivo individual, algo así. Ajá, muy bueno, Con imagino. cita previa. Vale, el contacto está Pues aquí en empezamos muy pantalla. prontito, a las 8 de la mañana hasta la 1:30 y Vale, en lo que podamos ayudar es nuestro granito de arena a esta época de preocupaciones y confinamiento. claro, porque mucha gente hemos pasado mucho tiempo en casa, incluso sentados frente a la pantalla, y eso seguramente a nuestro cuerpo le habrá hecho encogerse un poco. Y bueno, yo sé que ahora hay mucha gente que se está ya animando a hacer deporte, lo que decías que es bueno y saludable, pero a veces incluso el contraste, ¿no? No sabemos en qué medida nuestro cuerpo está afectado. Entonces es bueno un chequeo para saber cómo estamos o si tenemos algún dolor, pues es buen momento porque esa consulta es totalmente gratuita, algo en exclusiva que tenemos a través de Ibai en nuestro canal. Y con Ibai Molero, especialista, más de 40 años la avalan, homeópata, osteópata, hipnosis
Clínica. Clínica, que solo trabaja de la hipnosis para el dolor. Del dolor, ¿vale? Que no es un espectáculo. Mucha gente le suena la hipnosis a todo esto que hemos visto en los shows, en la televisión. No, es una hipnosis porque hay mucha gente que tiene arraigada, que tiene interiorizada una sensación de dolor, un malestar, etcétera, o a lo mejor ha tomado muchas pastillas y no puede desengancharse, y lo que ayudas es a despegarse, ¿no?, de esa unión cuerpo-mente. No sé si lo he explicado bien. Bueno, sí. Más o probablemente para que lo entienda la gente. Los médicos a veces metemos otros términos y no nos entienden. Seguro, seguro. Destacar de tu consulta, de tu experiencia, tu trabajo. Hemos hablado de tu reputación, hemos hablado de esa exclusividad que vamos a ofrecer hoy, hemos hablado de esa medida de urgencia que siempre mantienes abierta para casos de necesidad. Esos encuentros familiares de año tras año, pues 40 años dan mucho de sí, la verdad. No veas la de casos. Hoy mismo he visto uno que gracias al coronavirus, gente que vuelve a casa porque trabajan en otras provincias lejanas y se han confinado en casa de los padres. Me he visto muchísimos casos que no eran urgentes, pero que mi implicación personal me ha hecho que ay, por favor, échales un vistazo, que es, en cuanto se vayan ya no les... Y los he visto crecer, con 15 años, con 20, con 25, y tienen 40 y están llegando a la consulta, y a ver si antes de irme me haces un chequeo. Me gustaría decir una cosita última, que a mí me gusta casi que decirlo como eslogan. El mucho dolor no es sinónimo de mucha lesión o de lesión imposible de superar. El paciente está pendiente, cree que si tiene mucho dolor tendrá una avería irrecuperable. Y no es cierto. El nivel de dolor, primero, tiene un tanto por ciento individual. Hay gente que es muy sensible al dolor, no digo crítica, y gente que es mucho más resistente y te presenta lesiones más graves que no ha detectado porque ha aguantado mucho. Entonces, mucho dolor no es motivo para pensar lo mío no tiene solución. Entonces, a la gente le animo a tener la ilusión bueno, voy a echar una vez más un vistazo a esto que me lleva molestando 20 años, a ver si puedo eliminar este dolor y seguir mi camino tranquilamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Ibai, yo lo tengo clarísimo, tendré que hacerte una visita además, o sea que perfecto. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros y con nosotras este ratito. Se abren las puertas nuevamente de, bueno, pues de tiendas, de locales, de centros médicos como el tuyo, y supongo que estaréis ya a pleno rendimiento. Casi. Con medidas de higiene. La próxima semana a rendimiento total. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y espero que la gente pueda aprovechar esta oportunidad única, como decimos, después de 40 años, que Ibai, bueno, por su gran experiencia y por ese talante tan humano que tiene, además del profesional, quiere otorgarnos en este canal. Muchísimas gracias y nada, que lo mejor es que recuperes a muchísima gente, porque seguro que son más felices y disfrutan mucho más de la vida y lo contagian. Así que un placer. El código hipocrático, que juramos el primer día cuando no sabemos ni lo que juramos. Si se puede, curar, pero siempre acompañar. Precioso. Muchísimas gracias. Venga, gracias.